El concepto de utopía es un concepto que apunta no a realidades, ni menos a realidades medibles o tangibles. Apunta a sentidos posibles. Sueño de tomar e de desasir, e es mi pátria donde vivir e morir. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Cállate, indio, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a organizar la gente. Anansi, Tejiendo Horizontes, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Estamos entonces en más un episodio de Anansi, una parcería de IPECAL con la Red de Metodologías Críticas. Y en este estamos con Pietà. Así que me gustaría antes de más nada preguntar, ¿quién eres? Ay, a mí esa pregunta me parece la más difícil, pero bueno, pues yo soy profesora universitaria. Actualmente trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional. Allí oriento, he tenido también como la posibilidad de centrarme en digamos, en unos campos de estudio, de formación, en este caso particular. Oriento unos seminarios de pedagogía crítica latinoamericana en la licenciatura en educación comunitaria con énfasis en derechos humanos. También abordo en la maestría en educación unos procesos de investigación, particularmente con un grupo de investigación del cual hago parte, y nos hemos centrado en estos abordajes acerca de educación para la paz, pedagogía de la memoria, bueno, por el contexto también propio colombiano. Y bueno, también hago parte de un colectivo de educación popular que hemos venido, pues, digamos, fortaleciendo esto con el liderazgo del equipo de SEAL Colombia, por los trabajos, pues, aquí importantes de Luis Enrique Buitrago, bajo su liderazgo estamos en este colectivo. También de amigos y amigas muy cercanos, muy cercanas, como Lola Sendales, Marco Raúl Mejía, Alfonso Torres. Bueno, la lista pues es muy amplia, pero este es un espacio importante que está anclado también al proceso del grupo de trabajo de educación popular y pedagogías críticas de la CLACSO. Entonces allí intentamos que converjan estas iniciativas, estos procesos, estas preocupaciones, y bueno, hay como en esta zona. Hago parte también del sindicato, el Sindicato de Profesores Universitarios, seccional Universidad Pedagógica Nacional, la ASPUPN. Entonces allí también, bueno, ahí vamos construyendo estas luchas, puentes, bueno, pues de cara también a estos desafíos educativos, políticos, etcétera. Soy mamá de dos, yo diría que ya no tan jóvenes, lo que pasa es que uno siempre pasa de niño y no, ya jóvenes, y como que los deja ahí en esa edad, en ese moratorio. Entonces soy mamá de Manolo y Juanita, mis amores de entraña. Bueno, por ahí va esta profesora y esta educadora popular. Bueno, te nombras principalmente desde esas últimas dos palabras, ¿no? Y al final como ser mamá. Y me gustaría saber, ¿qué te llevó a ser profesora y educadora popular? Bueno, yo creo que esto está muy anclado de mi proceso de formación en el colegio, ¿sí? Yo creo que tuve dos profesores que recuerdo mucho, y creo que son los que también me regalaron como la magia de pensar en esta opción de ser maestra, ¿sí? Entonces,
no es un asunto que lo haya descubierto, digamos, ya en edad adulta, sino desde muy joven, estoy hablando de 15, 16 años, ¿no? Además porque siempre en el pueblo, porque yo vengo de un pueblo del nordeste antioqueño, en este municipio también participaba en los espacios que ofrecía el municipio, ¿sí? La pastoral, por ejemplo, la pastoral juvenil, que sigue siendo uno de los proyectos muy importantes de la Iglesia Católica. Entonces siempre estaba envuelta como en esos proyectos, siempre estaba en función de las dinámicas del colegio, sí, todo lo que había que hacer, todo lo que se podía hacer. Bueno, yo creo que todo eso me fue entregando como, yo diría la magia, porque para mí ser maestra tiene que ver pues, con la magia de la libertad, de la autonomía, la magia de siempre estar intentando ver el mundo con nuevos ojos, o por lo menos experimentando. Y entonces viene muy, muy, muy desde ese proceso juvenil, y ya después, ya en la universidad, aunque yo no viví casi la universidad, realmente no la viví, pues digamos, con sus procesos organizativos, porque fui estudiante trabajadora, y al ser estudiante trabajadora, pues no me daba los tiempos, o sea, tenía que trabajar en el principio. Sin embargo, los fines de semana, sobre todo los sábados, ingresé a un colectivo que fue muy importante para mí, todavía conservamos muchas de esas amistades, que fue en Medellín. Estoy hablando década de los 80, 85, 1985, 86, 87, creamos un colectivo que lo nombramos Colectivo por el Derecho a la Vida. Y bueno, y ahí también se anclan los procesos de reivindicación de los derechos humanos, lo que fue en Antioquia el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, y de ahí pues también empecé como a ver este país desde la guerra, ¿no? Este país desde la represión política, este país desde esa construcción que todavía hoy la tenemos, esa construcción del enemigo interno. Y bueno, pues ahí ya ingresé al Instituto Popular de Capacitación, una ONG muy importante en Antioquia, en Medellín, también que fue asediada muchísimo por el paramilitarismo, asediada por la represión policial, asediada pues porque estaba proponiendo un proyecto distinto de educación popular, de construcción de otras estrategias por la defensa de los derechos humanos, de promoción, yo diría, de una cultura política, de una socialización política distinta. Y bueno, por ahí empiezan también como mis caminos de la educación popular. Para ti, que contas também que foi estudante trabajadora, que su vínculo con la política se va acercando desde la cuestión de los derechos humanos, para ti, ¿por qué en ese momento del mundo aún es pertinente promover la magia de ser maestra? Bueno, qué pregunta tan bonita. Yo quiero sí, detenerme un poco en este asunto de la magia, primero porque soy formadora de maestros, de estos jóvenes, de estos relevos generacionales que están llegando, en este caso, a una universidad que es pedagógica y que en el país forma a los maestros, y las maestras, ¿sí? Entonces, desde ese lugar como maestra formadora de estos jóvenes, siempre me atraviesa, por eso hablo de la magia también como una construcción deseante, como una construcción vinculante, ¿sí? No es la magia por mero espiritismo, no, sino que es la magia que intenta convocar, que intenta seducir, que intenta enamorar. Es una magia que está atravesada por un gesto estético también, por un gesto ético y por una actuación política. Porque creo que no es fácil ser maestro y maestra hoy.
por todos los condicionantes estructurales que hay, por la desvalorización que hay sobre el trabajo del maestro y la maestra, porque son maestros y maestras que hoy están siendo despojados precisamente de esto que llamo la posibilidad, y que aquí uno puede recrear también a Paulo Freire, ¿no? En este bello texto de la pedagogía de la autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa, ¿sí? Desde dónde construyo estas transmisiones intergeneracionales, desde dónde construyo de que la práctica la práctica pedagógica es una especificidad humana, pero sobre todo es una especificidad ética. Estos asuntos de que no somos neutrales en el acto formativo, de que no la jugamos, ¿sí? No jugamos la vida, nos jugamos el deseo, nos jugamos la construcción del vínculo, la construcción de la amistad. Entonces, bueno, son como estas travesías. Ahora yo he tenido la posibilidad, sí, la posibilidad, claro, no, todavía de hacer posible que el aula, el trabajo del aula, pero también como el trabajo en otros procesos organizativos comunitarios, puedan vestirse, puedan tener este paisaje, digamos, de la autonomía, de la libertad, también de la emancipación, aunque hoy parece que ese término como que todavía como que ya está en desuso, pero autonomía y libertad es la posibilidad de la emancipación, y pues nos emancipamos pues también desde nuestros saberes, desde nuestras apuestas, desde nuestros proyectos. Abres cuestión para dos preguntas, pero quiero enfocarme en la primera, que es, tú hablas de esa transmisión intergeneracional y en tu propia historia tú comentas, ¿no?, que ser maestra no fue una decisión de la fase adulta, pero algo que para ti emergió desde muy joven en su propio proceso con la PJ, con la pastoral, con los procesos también con las con la dinámica escolar. Para ti, desde esa magia de ser maestra, ¿cuál es el lugar de la juventud? Bueno, yo creo aquí para hablar del lugar de la juventud me hace resonancia un planteamiento de Hannah Arendt acerca de la natalidad. Bueno, aquí voy a acordarme de este texto que me ha gustado mucho, que es un libro que se llama La educación como acontecimiento ético, que son de dos autores, de dos filósofos españoles, Fernando Bárcena y Joan Carles Melís. ¿Y por qué traigo este texto? Porque en ese texto, a la vez, estos dos profesores universitarios recrean a tres autores clásicos de la filosofía, que son Hannah Arendt, Paul Ricoeur y Emmanuel Levinas. Es un libro muy provocador, y en esa provocación, precisamente, allí hago resonancia con esta pregunta que me hace Joao acerca del lugar de la juventud, ¿sí? Porque creo que el lugar de la juventud con esa metáfora de la natalidad, pero también con esa metáfora de la narración de Ricoeur, y con esa metáfora de la alteridad de Levinas, que luego pues, va a ser recreada por otros autores latinoamericanos como Enrique Dussel. El lugar de la juventud siempre ha estado en el lugar de la promesa, porque la natalidad es una promesa, porque la alteridad es una apuesta, no solamente, claro, desde el reconocimiento, pero también desde estas construcciones de la filia, del vínculo, del nucleamiento colectivo, y porque la narración, estos jóvenes, digamos, están en un mundo, como decía Freire, en un mundo que es narrado, que es construido, que es intencionado también por unas estructuras
llamémoslas económicas, políticas, sociales, etcétera. ¿Sí? Entonces, el lugar de la juventud podemos asumirla como una promesa, ¿no? Y esta promesa que entra en diálogo también por eso creo que esta transmisión intergeneracional entra en diálogo, digamos, precisamente con una infancia, con estos jóvenes de esta época, por supuesto, con nosotros adultos, adultas, que también nos la jugamos, que también nos la tenemos que recrear, que también padecemos también estos enclaves del capitalismo, del neoliberalismo, etcétera. Y ya que preguntas por la juventud, claro, también como mamá de los jóvenes ya rodeando los 23, 24, 25 años, pero también en presencia de mis estudiantes que son jóvenes, en presencia de algunas apuestas educativas populares que son los jóvenes, los y las jóvenes. Entonces, me preocupa, claro, hay una preocupación bueno, a veces puede ser muy ensoñadora de uno, pero como en qué mundo están viviendo estos jóvenes, en qué mundo, sí, este mundo como vida cotidiana, este mundo como país, este mundo como sus procesos organizativos comunitarios, este mundo como sus propias intimidades, sí, cómo lo están viviendo, desde dónde están viviendo este mundo. Y bueno, yo creo que a veces me quedo con ellos también fotografiando estos mundos, ¿sí? Intentando, siempre, pues, de que es posible procesos de transformación a pequeña escala, pero que es necesario esos agenciamientos de pequeña escala, desde una política de lugar, desde algunas luchas puentes, ¿sí? Pues intentar hacer las transformaciones que necesitamos. Bueno, por ahí se me va la vida un poco pensando y actuando, ¿no? Un poco en este sentir pensar de Orlando Falmón. Has enfocado mucho en la cuestión de una ética que pasa por la autonomía y la libertad como posibilidad de emancipación. Y traes nuevamente una categoría que tú también has utilizado en otros espacios, que son las de luchas puentes. Y cuando hablo de lo intergeneracional también rescatas el concepto de puente. ¿Por qué para ti, desde esa ética de autonomía y libertad, desde ese concepto de emancipación, tiene sentido pensar hoy eso que tú nombras como luchas puentes? Bueno, creo que, primero quiero, y aquí tengo a propósito un libro que estoy leyendo estos días, que me ha gustado mucho, que es un libro, digo, para referenciar este asunto de la libertad y de la emancipación, que es un libro de Marina Garcés, de esta profesora española, filósofa, se llama Escuela de Aprendices. Y fíjate lo que ella nombra, pues a propósito, para hablar de la libertad y la emancipación. Y ella dice, por ejemplo, hay muchas maneras de definir la libertad y la emancipación, algunas de ellas antagónicas entre sí. No es lo mismo la libertad entendida como un atributo del individuo que la libertad entendida como una convicción de la dignidad colectiva. Y ahí es donde yo me sitúo, ¿sí? No es la libertad per se, es la libertad en tanto proyecto que procure esta construcción de la dignidad colectiva. Y también en términos de la emancipación, ¿cierto? No es la emancipación como también en muchas teorías liberales la conciben, como un estado de autosuficiencia del sujeto, sino también como la emancipación como un proceso que siempre va a estar en disputa respecto a las condiciones de dominación de este tiempo. Entonces, la emancipación tiene que ver, por eso aquí entra pues también Osvaldo Paz Borda, ¿no? Es un sentir pensar, pero y hay
me gusta la metáfora de las luchas puentes, ¿sí? Es un proceso de doble vía, es un proceso dialéctico, ¿sí? Yo me emancipo siempre y cuando hay un otro, una otra también que está en esa lucha. No me interesa la emancipación individual, que es parte también de estos discursos hoy neoliberales, ¿sí? Sea autónomo, sea emprendedor, etcétera, ¿sí? Sino en tanto proyecto colectivo. Y esto, si lo han ido con esta metáfora de las luchas puentes, pues creo que ese es el desafío que tenemos hoy. Y es un desafío porque particularmente me preocupa que, pues, creo que puede ser, bueno, tú tienes más el contexto latinoamericano, pues, pero creo que hemos focalizado demasiado las luchas. Sí, y esa focalización está trayendo un problema, y es que cada grupo poblacional con sus respectivas demandas y agendas y agencias, pues están librando procesos individuales en estas perspectivas de, mejor de procesos de identificación, ¿sí? Pero no estamos sumando, vinculándonos con unas luchas mucho más estratégicas, ¿sí? Entonces casi que estamos individualizando también las demandas. ¿A qué hago referencia con esto? Las demandas inclusive de la infancia, las demandas de los jóvenes, las demandas de la población afro, las demandas de la población indígena, las demandas de la población en situación de discapacidad, las demandas de las feministas con toda su diversidad, las demás, ¿sí? Y parte yo creo que el problema al que nos estamos enfrentando hoy tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con esas focalizaciones. Y cómo transitar entonces de esas focalizaciones a las luchas puentes, también reconociendo que hay demandas necesarias, urgentes y que seguramente dependiendo de cada contexto, porque pues hay unas singularidades de contexto, pero creo que nuestra apuesta, y pensando también en estos gobiernos hoy que están transitando, como el nuestro en Colombia, como el de Bolivia, bueno, en Chile, con todas también los conflictos que está atravesando, igual nosotros, ¿sí? ¿Cómo recuperar esta condición de las luchas puentes? ¿Cómo recuperar estas intencionalidades? Sí, cómo sumar y no restar, cómo multiplicar, es un poco también esta necesidad. Yo la siento mucho como una necesidad, porque creo que tienen que ser también luchas más sistémicas, ¿sí? Más sistémicas, de más largo aliento, de periodos, pues digámoslo, como de tiempos más largos, ¿no? Bueno, por ahí va como esta preocupación con esto. Bueno, cuando tú hablas de la ética, tú enfatizas desde la dignidad colectiva y justo tú dices que los primeros colectivos desde donde has actuado ha sido por el derecho a la vida. Y ahora hablas de ese elemento de luchas puentes como un lugar de multiplicar, de sumar y no restar y buscar luchas más sistémicas de más largo aliento que rompan la focalización, reconociendo que hay dignidad, que hay diversidad de demandas puntuales que son necesarias, pero también es necesario esa noción más sistémica. Desde esas afirmaciones como horizonte que planteas, ¿cuál es ahí el lugar y las posibilidades desde esa magia que tú nombras del oficio de la maestra y del maestro? Bueno, yo creo que, bueno, ¿cuál es el lugar y las posibilidades del maestro? A mí me está preocupando mucho, y lo digo pues porque también aquí hay unas políticas educativas que centran su mirada en los maestros, ¿sí? Bueno, y políticas educativas que están en sintonía con
con la OSD, con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, con todas estas, eh, con esta visión del empresariado sobre la educación, bueno, con estas demandas, ¿sí? Porque hablar hoy del lugar y las posibilidades del maestro, el maestro de escuela, de educación de preescolar, de educación básica primaria, secundaria y media, que es, digamos, el ciclo de escolarización que tenemos en Colombia, pero también el lugar del maestro y sus posibilidades en espacios rurales, en las ciudades, eh, en la universidad, en la formación técnica y tecnológica, etcétera, ¿sí? Con esto lo que quiero decir es que habría que hablar del maestro y la maestra desde una figura, el caleidoscopio. A mí me gusta mucho esa figura, el caleidoscopio, porque en esa figura, el caleidoscopio, está lo multiforme, pero también sí está en esas variedades, variaciones, multiformas, colores, y eso es lo que somos los maestros y maestras, uno podría decir, en América Latina. ¿Sí? Por ahí hablo en algún texto que somos una cantera. Bueno, ahora, yo creo mucho en la potenciación del maestro y la maestra cuando logra hacerle resistencia al sistema, cuando logra desde su aula, a pesar de todos los condicionamientos que tiene, todos los condicionamientos que tiene, es capaz de hacer del aula un espacio de transgresión, es capaz de hacerle resistencia a todos estos mandatos neoliberales de la programación, es capaz de hacerle resistencia a estos discursos que todo el tiempo están colocando y es en desconfianza el trabajo del maestro y la maestra, ¿sí? Porque a eso llamo toda esta parafernalia del despojo, porque hoy los maestros y maestras están siendo despojadas de sus saberes, y si están despojados de sus saberes, pues por supuesto de su autonomía, de su libertad, ¿sí? Entonces, creo que nuestro trabajo es intentar hacer esas rupturas, intentar hacer, como dice Freire, que los maestros puedan tener una lectura del mundo, no solamente situada desde su lugar de aula o sus prácticas pedagógicas de aula, sino también que esas prácticas de aula puedan hacer emerger lo que acontece en la realidad, ¿sí? Porque hoy estamos, y aquí voy a recordar una metáfora que es nombrada por Estela Quintar y por Hugo Semmelman en un texto que a mí me generó me hizo mucha resonancia, como diría Estela Quintar, y es el de la pedagogía del bonsái, ¿sí? Y yo después recreé esa pedagogía del bonsái para hablar de los maestros bonsái, maestros y maestras bonsái, porque precisamente esa metáfora del bonsái, lo recortado, lo reducido, ¿sí? Es lo que estamos teniendo hoy, digamos, en estructura, en contexto, acerca del trabajo de los maestros y las maestras, ¿sí? Entonces, bueno, por eso creo que también soy maestra, creo que por eso también tengo un enamoramiento de este oficio mío. Claro que también me cuesta mucho por la responsabilidad por la responsabilidad que yo tiene, ¿sí? Ser maestra de jóvenes que quieren ser maestros, o ser maestra de profesores que quieren cualificar su trabajo pedagógico, bueno, pero además de que me demanda mucho en mi propio proceso formativo permanente, pues también son escenarios, son espacios que me revitalizan también mucho, ¿no? Porque es en ese encuentro dialógico, permanente, de leerlos, de reconocerlos, de conversar con ellos, de sus propias afugias, de las mías propias, ¿sí? Entonces, bueno, ahí vamos encontrando esas posibilidades, insisto, de hacer resistencia, de hacer oposición,
de que sí es posible, de que sí es posible también pensarnos en otras estructuras, por ejemplo, el sindicato, porque muchos de estos maestros hacen parte de procesos sindicales, de redes de pensamiento, de redes de investigación. Bueno, pero indudablemente hay que desactivar la política educativa, hay que problematizarla. Si no la problematizamos, pues se siguen haciendo lo que se está haciendo, ¿cierto? Todos estos discursos acerca de la calidad educativa, por ejemplo, ¿no? Que llegan también a los espacios de educación popular, porque muchos de los jóvenes hoy en medio de esa nueva situación que están viviendo, que tienen que ser emprendedores para poder garantizar mínimas condiciones de vida, pues se ven enfrentados también a hacer el juego, a presentarse a proyectos, convocatorias, en donde tienen que invertir más tiempo en la formulación del proyecto, en indicadores de logro, indicadores de impacto, resultados de aprendizaje, que en el mismo proceso in situ que quieren transformar o en el cual quieren orientar algún proceso educativo comunitario. Aí queria tomar vários elementos que dijiste, ¿no? Como, primeiro, essa noção caleidoscópica e diversa, el lugar del aula como un lugar posible de resistencia al sistema, el lugar de la responsabilidad, de lo dialógico y de ser capaz de conversar incluso sobre sus propias angustias, crear redes y procesos como por ejemplo los sindicales, y la capacidad de problematizar incluso los elementos de eso que tú llamas de los mandatos neoliberales, de la parafernalia del despojo, como por ejemplo la idea de calidad educativa que está interiorizada incluso en los procesos comunitarios. Desde ese marco y de esas claves como que estás diciendo, como la responsabilidad, el diálogo, la resistencia desde lo micro del aula, ¿qué claves ves que el oficio de ser maestro y maestra, desde toda esa experiencia que nos vas contando, qué claves ofrece para pensar la construcción de esas luchas puentes que tú pones como uno de los elementos estratégicos para salir de un lugar muy reducido que por veces pierde la capacidad de una incidencia más grande, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que algunas de las claves, insisto, también reconociendo que esa figura del calidoscopio, ¿no? Que aquí hay que atender mucho también las singularidades, no solamente las singularidades en la constitución del sujeto maestro o maestra, sino también las singularidades de los contextos en los cuales los maestros y maestras atienden, es decir, ejercen su oficio como maestros y maestras. Entonces, tenemos el contexto, tenemos esta constitución de los sujetos, tenemos también estas trayectorias formativas de nuestros maestros. Tenemos también esto que a mí me es muy sugerente en términos de Boaventura acerca de la ecología de los saberes, es decir, que son maestros y maestras que son formados o inscritos en unas particularidades de saberes. Entonces, por eso a mí creo que este asunto de la ecología podría ser muy sugerente en términos de formación de maestros, ¿sí? Para poder desactivar ese asunto de que soy maestro o maestra exclusivamente en un saber disciplinar o en un saber específico o en un saber escolar o en un, ¿sí? Sino que es posible, digamos, tener unas capacidades específicas y construir unas capacidades en unos saberes particulares, pero que también puedo y necesito tener lectura del mundo. Ahí hay una clave importante, porque por lo menos lo referencio en Colombia. En Colombia las facultades de educación han formado en esos saberes disciplinares, siguen formando en saberes disciplinares. ¿Sí? Entonces, el profesor de biología, de química, de física, etcétera,
pero que no sabe nada de la cátedra de paz o de la cátedra de la historia o de las problemáticas de la afrocolombianidad o qué está pasando con estos proyectos problematizadores, además que hay que problematizar de la inclusión social, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un primer punto. Creo que primero hay que reconocer el trabajo de nuestros maestros y maestras, la potenciación que tiene la palabra del maestro y la maestra. Es una palabra argumentativa, o 100 palabras deliberativas, palabras que le ofrece a sus estudiantes nuevas formas de leer el mundo. Yo siempre hablo, bueno, pero es parte también de mis querencias con ciertos diálogos poéticos, ¿cierto? Entonces yo siempre hablo de, por ejemplo, ¿qué puede hacer un maestro o una maestra? Abrir ventanas, abrir puertas. Ahora, si el estudiante las puede pasar, eso ya es maravilloso, ¿sí? Pero esa posibilidad de que puede haber otras lecturas del mundo, otras lecturas de contexto. Lo otro, creo que un poco en esa figura el despojo del maestro, el despojo además de la autoridad del maestro y la maestra, que es lo que a mí me parece supremamente grave. Ay, me tomo agüita. Sí, ¿por qué? Porque soy maestra y maestra porque tengo una autoridad. Prefiero hablar de la autoridad y no del poder, ¿sí? Porque la autoridad, ese semblante de la autoridad del maestro y la maestra me lo otorga un otro, una otra, ¿sí? En el que estamos construyendo estas transmisiones intergeneracionales. Entonces creo también que parte de esas claves es recuperar y sostener la autoridad del maestro y la maestra. Ahora, haciendo también aquí que podemos ampliar esta noción del maestro y maestra, no solamente de escuela, sino también de otros procesos, de espacios abiertos, de espacios comunitarios, de espacios rurales, ¿sí? Y creo que hay una de las tensiones hoy más fuertes por las cuales está atravesando el maestro y la maestra. Y es que él mismo se ha despojado de su autoridad, ¿sí? Porque como no tiene un reconocimiento social, una valoración social por parte de estructuras como el ministerio, la secretaría, los medios de comunicación, la misma institucionalidad, ¿sí? Porque fíjate lo que está pasando. Aquí me parece maravilloso, nosotros estamos dando el lugar del maestro y la maestra, pero ellos mismos se están nombrando y los están nombrando la política, ¿sí? Como emprendedores, el maestro que es emprendedor, el maestro que es un constructor de currículos o un entrenador de currículos, el maestro mediador, el maestro como facilitador, o sea, puros nombramientos pues que desactivan su autoridad, que lo despojan de su autoridad, ¿sí? Yo creo que parte de esa clave tiene que ver, por lo menos en Colombia, durante la década del 90 hablamos, yo ya he perdido esa nominación, pero el lenguaje nombra el mundo, ¿sí? De maestros intelectuales, y decíamos también maestros intelectuales orgánicos, recreando pues este planteamiento bello de Gramsci. Decíamos también maestros y maestras trabajadores y trabajadoras de la cultura, recreando también todo este pensamiento crítico de educación popular latinoamericana, un poco también de esta necesidad de trabajo con la cultura, y un planteamiento muy importante que fue el movimiento pedagógico de los 90, y eran los maestros y maestras como productores y productoras de saberes pedagógicos, ¿sí? De esos tres, digamos, estas tres configuraciones del lugar del maestro y la maestra, desde donde se nombra y es nombrado o nombrada, poco queda hoy de su nombramiento, ¿sí? Y decir poco queda es porque precisamente se ha traslapado, o sea, se ha hecho ese tránsito a que el maestro es un facilitador, que el maestro es un diseñador de currículos, que el maestro es un entrenador de evaluaciones, hasta que el maestro es un coach. Entonces, bueno, eso es parte de lo que necesitamos, digamos, problematizar.
Y lo otro también en estas claves, un poco para ofrecer, es que también un poco este asunto de la eficiencia, de la eficacia, del emprendedurismo, de la excelencia, ¿no? Un poco como este juego de las 4E sobre el trabajo de la práctica del maestro y la maestra. Entonces, tienen que ser prácticas eficaces, eficientes, etcétera, ¿no? Estos 4E. De modo que creo que posibilidades para pensar estas luchas puentes, pues indudablemente tiene que ver con qué es lo común que configura el trabajo del maestro y la maestra. ¿Qué es lo común? Pensándolo también con esa categoría de la comunidad, porque un maestro y una maestra siempre está trabajando en colectivo. Ahora, lo colectivo no asegura la construcción de lo común, ¿sí? Pero creo que a lo colectivo tendríamos que articular, que vincular qué es la propuesta de lo común en términos de lo común como proyecto formativo, de lo común en términos de práctica pedagógica, de lo común en términos del relacionamiento, digamos, con los entornos de las instituciones educativas, de lo común en términos también de esta apuesta por la emancipación de un maestro y una maestra, que se piense en colectivo su trabajo singular de su práctica, pero que posibilita ofrecer, digamos, eso que tú llamas pues también, pues otros horizontes, otras actuaciones, otras perspectivas. Tú enfatizas bastante en ese elemento de creación de posibilidades, de otras perspectivas y rescatar una autoridad que pasa también por el reaprender a nombrar. Entonces, y tú has dicho bastante, y tú comentas acá, y quien conoce un poco de lo que has propuesto, sabe que el gesto poético es un gesto bastante fuerte en su trabajo, ¿no? Desde eso, ¿no? De que cuando te pregunto cuáles son las posibilidades claves del maestro es recuperar la capacidad incluso de autonombrarse, la cuestión de abrir ventanas y puertas, la cuestión de ver lo que se puede más allá de lo que está dado. ¿Cuál es la poética de las luchas puentes? Bueno, ¿cuál es la poética de las luchas puentes? Bueno, yo creo que una de esas poéticas tiene que ver con la transgresión de las mismas formas de nombrar el mundo. Sí, esa tendría que ser la primera. Subvertir el lenguaje. Porque si yo me nombro, inclusive en política educativa, desde las competencias, desde la eficacia, desde la eficiencia, pues eso es lo que voy a procurar, ¿sí? Entonces creo que hay que subvertir el lenguaje profundamente, mucho. Otro creo que esta poética tiene que ver con las capacidades colectivas. Y en esas capacidades colectivas también, en relación con la subversión del lenguaje, encontrar nuevos modos de narrar mi práctica, ¿sí? Porque también hemos perdido mucho ese asunto. Si hoy nos comunicamos desde el formato, ¿sí? Diligencia el formato, arme el formato, ponga el formato en línea, etcétera, hemos perdido esa capacidad de la narración, del relato. Y no hay nada más bello que los relatos con los cuales nos encontramos en las prácticas pedagógicas. Claro, también hay relatos desgarradores, porque también nos encontramos con relatos del trauma, con relatos de la angustia, con relatos del desasosiego, ¿sí? Con relatos del abismo, o sea, los relatos que nos entregan los jóvenes, esos relatos de la sobrevivencia, pero también hay relatos de eso,
de lo todavía posible, los relatos de lo inédito viable, los relatos de lo porvenir, etcétera. Entonces, esas capacidades individuales y colectivas de la narración. Estas poéticas también podríamos recrearlos desde estas geopedagogías, desde estas comunalidades, ¿sí? También subvirtiendo de que es muy importante la singularidad, el trabajo íntimo, ¿sí? Pero que eso solamente se hace posible, por eso las luchas puentes tiene que ser en lo colectivo, tiene que ser desde procesos emocionales, materiales y simbólicos. Y aquí creo que lo simbólico también juega mucho, mucho en estos agenciamientos de las luchas puentes. También, bueno, estos modos de poetizar, pues él leyendo poesía, él leyendo cuentos, él leyendo la novela, es escuchando también nuestras historias orales, es también recreando nuestra música, es también recreando todas las narrativas visuales, ¿sí? Pero tenemos que pasar, y aquí es un asunto también porque uno encuentra que los maestros y maestras todo el tiempo están hablando del deber ser, ¿no? Hay un lenguaje taxativo muy colocado ahí, ¿no? El deber ser que es impuesto por las estructuras de la política, de la institucionalidad, de la gubernamentalidad, etcétera. Pero también la necesidad de pasar del debo al puedo, ¿sí? Del puedo, ¿no? ¿Qué puede un maestro en la escuela? ¿Qué puede los cuerpos, las corporeidades, y eso hace parte también de la poética, las corporeidades de los maestros y maestras en juntanza, ¿sí? Y bueno, creo que hemos podido hemos podido hacer revitalizar también muchas dinámicas y creo que ahí estaría, digamos, esa actuación político-pedagógica de los maestros y maestras, también recogiendo pues de Freire de que la pedagogía es una acción política y la política es una práctica pedagógica. Entonces, ahí está también poder recrear esas poéticas y políticas de la vida, ¿no? Pero que la vida transcurre en lo cotidiano, ¿no? Que la vida transcurre en lo íntimo, que la vida transcurre pues también en este presente, ¿sí? Que se actualiza cada vez también cuando construimos pues procesos de memoria colectiva, memoria social, memorias disidentes también de cómo hemos vivido lo que hemos vivido, de cómo hemos sorteado también nuestras dificultades, cómo estamos aprendiendo a tramitar los conflictos de otro modo, a regular la enemistad, a regular la enemistad, no a acabar la enemistad, sino a regularla, porque la necesitamos también como construcción social y subjetiva. Y desde esa poética, para que vayamos cerrando, ¿cuáles son tus sueños? Ay, mis sueños. Bueno, pues yo ya soy una mujer que me voy acercando a los 60 años. Entonces los sueños también van cambiando, van teniendo otra materialidad, ¿sí? Yo he recreado mucho una imagen con unos amigos y es que quiero tener un espacio, algo así como una librería, biblioteca, espacio cultural, seguramente acá pues en la ciudad de Bogotá, en el que podamos tener muchos eventos de situaciones conversacionales, donde pueda llegar los jóvenes, los maestros, los adultos, a leer, a conversar. Esto tiene que ver también con la pérdida de estos espacios en la ciudad, ¿sí? Usted ya no entra a una librería si no tiene plata. Si entrar a una librería en Bogotá, tienes que tener la plata porque ya ni te dejan. O sea, que uno se enternezca con un libro y lo quiera abrir y lo quiera ojear, y así no tenga plata para llevárselo, pero
pero tener la materialidad del libro. Ese es un sueño que quiero porque desde que regresamos de la pandemia en cada seminario, o sea, de semestre, pues digamos con mis estudiantes, he decidido también ofrecer, rifar, que es lo que hago rifas con mis libros, bueno, los libros pues digamos de sostén académico, como los libros de poesía, literatura, porque me ha confrontado mucho encontrarme con jóvenes, una historia, un relato que me conmovió mucho hace como 2 semanas, de una estudiante que me dice, de 23 años, que nunca había leído poesía y que le habían recomendado leer a Walt Whitman y que ya no sabía quién era ese señor y se fue a buscar un libro de la biblioteca y le dieron un libro como de derecho, ¿sí? Buscando cierta analogía con el nombre. Bueno, esa imagen me ha conmovido muchísimo de que nuestros jóvenes y hasta nuestros niños y niñas no tengan la posibilidad, la magia de leer, en el género que quieran. Entonces, esa es parte de mi sueño, leer en voz alta con los jóvenes o con los adultos o de mayor edad, leer en voz alta en espacios bonitos, en espacios acogedores para un café, una aguapanela o algún libro, lo que tengamos a disposición. Seguir ofrendando lo que tengo de libros, porque para qué los quiero tener acá en una biblioteca cuando sé que hay jóvenes que no tienen con qué comprar los libros, ¿sí? Ofrendarlos. Eso, en eso he estado. Me ha costado, claro, porque yo siempre los que quiero tener los títulos ahí, mirarlos y bueno, pero creo que es parte también de lo que tengo que soltar, y en esa parte quiero soltar esto. Y bueno, yo sueño en este país de que ojalá nos sigamos construyendo tantos enemigos internos y nos sigamos eliminando de tantas formas. Quiero para estos jóvenes que podamos transitar no a una paz idealizada ni romántica, sobre todo una paz donde la diferencia realmente la produzcamos, donde la diferencia no se sigue hipotecando o hablando discursos retóricos sobre la diferencia cuando no somos capaces de trabajar con el otro, con la otra, o cuando el desacuerdo lo asumimos como la eliminación simbólica y material del otro y la otra. Quizás ese sea el sueño más profundo, más necesario y al que le voy a seguir apostando. Nancy es un proyecto sembrado desde IPECAL, Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina. Acesse nuestro site www.ipecal.edu.mx o nuestra página de Facebook para conocer un poco más de nuestro proyecto.